el capítulo 3, toda la parte del diseño metodológico, hasta los instrumentos. La idea es que ustedes traten de empezar a recolectar la información, de aplicar encuestas. Hay un par de grupos que ya hicieron ese ejercicio, ya en la clase anterior, y el ejercicio que enviaron por el Classroom de instrumentos y de baremos de interpretación, ya tienen adelantado parte de eso. Pero la intención es que todos lo hagan a través del software de análisis estadístico para que demostremos, para que tengamos evidencia de un análisis un poco más científico, un poco más serio, un poco mejor. Yo quiero que... Esperen un momento. Ahora sí. La cámara no me está sirviendo la cámara del computador no me está sirviendo. Entonces, clase que se respete, el profesor se tiene que ver. Bueno. Entonces, les comentaba que entonces la parte que sigue sería la del análisis de resultados. Ustedes tienen un capítulo de metodología de desarrollo de software que no revisamos en la última clase, pero que ustedes deben ir empezando, o bueno, deben desarrollar. Creería que los que tienen software que vienen de semestres anteriores lo deben tener ya mejor elaborado, porque sería toda esa parte la parte técnica del aplicativo, del software, de la app que hicieron. Van a aplicar los instrumentos bajo una escala Likert. Les voy a mostrar cómo configurar la escala Likert en el SPSS, y el mismo SPS nos va a hacer el cálculo de todas las medidas de tendencia central, lo que es media, mediana, moda, desviación estándar, máximos, mínimos. Él nos saca una media de cada dimensión. Les voy a indicar cómo se calcula una nueva variable dentro del SPSS, que sería cada una de las dimensiones, y el análisis de fiabilidad o de confiabilidad, el alfa de Cambridge, para que entonces tengamos esos elementos estadísticos, los que nos genera el SPSS, las tablas y los gráficos que nos genera el SPSS, que el trabajo que seguiría es llevar esas gráficas y esas tablas a su documento y hacer un pequeño análisis. Ustedes tienen baremos de interpretación de resultados, entonces pueden empezar por ahí, para cada dimensión, indicar de acuerdo a la media que dé. Entonces ustedes indican que está dentro de tal rango. Y pueden hacer comentarios adicionales, es más, deben hacer comentarios adicionales de las gráficas. Entonces me imagino que ese ejercicio, aunque puede ser un poco dispendioso por la escritura, pero es colocar en lectura lo que está en la gráfica, la interpretación de la gráfica. Entonces, que el tanto por ciento, no sé, el 50%, el 80%, manifiestan que nunca han, ¿sí?, frente a la pregunta tal. Bueno, eso es un tema de redacción que ustedes deben empezar a manejar. Después de que hagan todo ese análisis de resultado estadístico, viene un subcapítulo del capítulo 4, que sería la discusión de resultados. Esa discusión de resultados es donde ustedes enlazan los hallazgos, lo que encontraron con la investigación, con la parte estadística, las tendencias de las respuestas frente a la teoría o a lo que tienen ustedes planteado en las bases teóricas del marco teórico. Eso se llama discusión de resultados. Después de que hagan la discusión de resultados, entonces ya terminaríamos con el capítulo de conclusiones. Las conclusiones, también les indico cómo se hace eso, en donde ustedes desde la discusión de resultados y desde las conclusiones deben enlazar los objetivos que plantearon para poder hacer la redacción.
Si alguien quiere establecer recomendaciones, lo puede hacer. No es obligatorio el tema de las recomendaciones en un proyecto. Y irían toda la lista de referencias, los anexos y los manuales que podrían ser también anexos del documento. Hasta esta parte, antes de comenzar con la parte fuerte de la estadística, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta o puedo avanzar? Me falta por quitar asistencia de Wilson. Ya lo vi, ahí está. Me falta por quitar asistencia de una niña que se llama Angie Daniela Velázquez. Ay, sí, profe, qué pena. Ya Buenas la vi por noches. ahí. Gracias. Buenas noches. Me falta quitar una asistencia de Ronald Gómez. Ronald. Ese sí no está. De Kevin Alzate, papá. Nomás está Kevin, pero Ávila. Y de Karen Lizeth Sánchez. Karen es de las primeras que llega a la clase, a esta no. Y, mentira, que está Briñez Rúa. Tampoco le he quitado asistencia. Va, listo. Entonces voy a compartir la pantalla de el SPSS. No. Ahora sí. Sería esto. Bueno, están todos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ustedes tienen unas preguntas en escala de Likert. Entonces, lo primero que vamos a hacer, espero que de verdad alguien esté grabando esto y les logre compartir la... Perdón, profe. Señor Gustavo, ¿me decía algo? ¿Hay alguien grabando ya en este Ok, momento? listo. Sí, esto es bueno porque la verdad, como es un paso a paso, se puede perder alguien. Gracias, Leider, de lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es configurarle el SPSS. Esta es la vista de datos y aquí está la vista de variables. En la vista de variables, ustedes lo que tienen que hacer es empezar a configurar cada una de las preguntas que realizaron. Entonces, ya ustedes miran si manejan algún código para las preguntas. Me refiero a lo siguiente. Yo puedo colocar, por ejemplo, pregunta 1. Pero si esa pregunta maneja unas subpreguntas, podrían hacer 1.1. Creería yo que ninguno de ustedes tiene ese tipo de preguntas. Listo. El tipo, pues todas son numéricas, todas manejan una escala de 1 a 5. Entonces la dejamos en numérico. El ancho, realmente aquí, pues lo podemos dejar en 8, no tiene ninguna incidencia, pero eso es por si tuviéramos unas variables un poco más extensas. Aquí podríamos dejar la anchura nomás de 1, o sea, un dígito. Decimales, pues como ustedes ninguno va a manejar decimales, o sea, es decir, no hay opción de entre 1 y 2 de 1.5, entonces podemos dejar 0 decimales. Bien, la etiqueta es el nombre de la pregunta. Ahí es donde va a ir el nombre de la pregunta. Entonces, aquí tengo unos ejemplos. Entonces lo voy a colocar. Etiqueta. Entonces, por ejemplo, competencia. No, esto no me sirve, mentiras. Dejémosla ahí como por tener. Competencia que más le agrada trabajar con sus estudiantes en castellano. Pero estoy sacando una encuesta que tengo aquí abierta. Bien. Aquí iría entonces la pregunta. Considera que
El uso de la tecnología permite mejorar los procesos administrativos de la panadería Maripán. Estoy inventándome la pregunta. Aquí entonces, en los valores, vamos a entrar a configurar la escala Likert. Entonces aquí es donde usted va a colocar de 1 a 5, de 1 a 4, de acuerdo a la escala que tenga. 1 va a ser nunca o va a ser... Perdón. Yo aquí tengo ya una escala. Importancia es esta pregunta. Es 1. No es importante. Añadir. 2. Perdón. Es poco importante. 3. Es importante. 4. Es muy importante. Esa es una escala Likert, ¿no? Ustedes también allá tienen variaciones de sus escalas. Pueden tener nunca, casi siempre, siempre. O pueden tener totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Bueno, de acuerdo a la escala que ustedes manejen. Listo. Entonces yo, aquí me quedo esta mano. Manejé esta escala, listo. Le doy a aceptar. Aquí en datos perdidos, pues dejamos ahí ninguno, eso no tiene incidencia. Lo mismo el número de columnas, aquí no necesitamos manejar, modificar esto, alineaciones para la presentación. La medida, entonces vamos a seleccionar escala, es la escala Likert, aunque igual tampoco tiene mayor incidencia. Y vamos a dejarle esta opción de que es un dato de entrada. Listo. Ahí terminé de configurar la primera pregunta. Listo, entonces luego iría a pregunta 2. Lo mismo. Gustavo, cuéntame. Pregunta, profe, ¿el último valor en qué incide? O sea, Gustavo, espérame un exactamente la momento. pregunta. Es que en el computador no le estoy escuchando. Voy a poner el audio mejor del celular a ver si de pronto me suena mejor. Repítame. Uy, espera. Que tengo abierto el micrófono. Profe, la última, ¿me muestra la última opción? La última dice rol. Rol, ese rol ¿en qué influye o qué saca? Realmente no tiene ninguna, no tiene incidencia en lo que estamos haciendo. Eso es cuando hacemos ya no una estadística descriptiva, sino una estadística inferencial. Solamente esa pregunta es un dato de entrada y listo. No les va a afectar nada si lo mueven. Lo dejan ahí por defecto, él siempre les va a colocar entrada. Ah, bueno, listo, profe. Listo. Bueno, entonces ustedes terminan aquí de configurar. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. En etiqueta, entonces recordemos que colocamos la pregunta, como tal el texto, en valores, la escala Likert. Recuerden, el SPSS funciona como un Excel. Entonces, si usted ya hizo la primera escala y como no le va a cambiar, usted puede copiar y pegar. Control C, Control V. Bueno, aquí es para que le quite las decimales. Listo. Y él automáticamente le coloca todos los mismos datos. Es más, si usted tiene las preguntas en otro lado, viene y la copia y la pega ahí y él se la copia. Él tiene compatibilidad con Office, con el copiar y el pegar. Entonces no hay problema. Configuran todas las preguntas. Aquí en vista de datos, entonces van a ir apareciendo el nombre del ítem. Pregunta 1, pregunta 2. Cuando ya tengan, voy a configurar unas 5 rápido. De aquí que estoy copiando. De otra encuesta que alguien hizo.
lo que hicimos. Bueno, sería aquí. Pregunta 3. Dejémoslo aquí en 0. Como es esta misma escala, entonces no hacemos sino copiar y pegar. Ahí le di control C, control V. Me voy por acá y él automáticamente me coloca. Pregunta 4. 0 acá, pero me traigo otra pregunta. Bueno, no importa, que esto solamente es por cumplir control. Listo. Esto es control. Ahí le di. Bueno, para que ustedes vean allá. Copiar. Pegar. Bueno, con esas 4. Listo. Aquí en vista de variables donde las configuré. Ahora me voy para vista de datos. En vista de datos, entonces voy a ingresar las respuestas de los encuestados, de los informantes de mi investigación. Entonces yo ahí voy a colocar la escala Likert. Entonces, en la pregunta, el 1, este 1, todo ese 1 es el informante 1, o sea, la primera persona que encuesté. ¿Qué respondió en la pregunta 1? Respondió 3. ¿Qué respondió en la pregunta 2? Respondió 4. ¿Qué respondió en la pregunta 3? Respondió 3. ¿Qué respondió en la pregunta 4? Respondió 2. Así sucesivamente, cuando ya aparezcan el resto de preguntas. Ustedes tienen 10, 11, 12 preguntas, las van colocando así. Todas estas son las respuestas del primer encuestado. Luego las preguntas del segundo, luego las respuestas, perdón, del segundo, del tercero, del cuarto y así sucesivamente. Hasta la N. Hasta, sí. ¿Cuántos encuestaron? Usted encuestó 10 personas, pues aquí deben aparecer hasta el 10. Usted encuestó 15, deben aparecer 15. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. No hemos trabajado nada difícil. Bueno, cuando ya hayan incluido todos esos datos, entonces les voy a mostrar, ahora les voy a compartir una encuesta que ya tengo digitalizada. Ventana esta. Bueno, esta es una encuesta que tiene 54, no está toda configurada, bueno, 40, no, mentira, sí, son 44 preguntas. Lo que pasa es que estas que aparecen acá ya son dimensiones, ahorita les explico. Esta tiene 44 preguntas ya configuradas. Bueno, y tienen encuestados 34 personas. Fueron 34 personas. Lo que pasa es que esta sí tiene sus preguntas, pero bueno, no difiere mucho a lo que necesitamos. Todas las respuestas del primer encuestado, las respuestas del segundo, del tercero, del cuarto. Pregunta 1, bueno, sería realmente 1, 2, 1, 3, que era donde estaba sacando. Cuando ya tengan todo esto digitado, entonces vamos a hacer lo primero, que son las medidas de tendencia central. ¿Por dónde van a ser las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central es lo que ustedes manejan en estadística básica. ¿Cuál es el promedio de los datos? ¿Cuál es el dato que más se repite? ¿Y cuál es el punto medio de los datos? Es decir, la media, la mediana y la moda. Ustedes se van por aquí donde dice analizar informes estadísticos descriptivos, porque vamos a hacer solamente estadística descriptiva. Nos vamos a donde dice frecuencias. Y acá yo voy a agregar todas las preguntas, perdón, que quiero hacerle el análisis. Entonces, fíjense que aquí son varias, pero me toca quitar, creo que hasta acá. Bueno, agreguemos hasta acá. Hay unas que ya están convertidas. Listo. Entonces, agrego las preguntas. Ahí está. Estas son todas las preguntas que ya tienen opciones de respuesta. Acá está una opción que es mostrar las tablas de frecuencia. Bueno, entonces ustedes cuando hacían, cuando les enseñaron estadística, puede ser en el colegio o en el IFID, entonces hay una tabla que se genera cuando uno hace el conteo. Esa es importante, la pueden dejar, pero para hacer un solo análisis en el documento y que no tengan que escribir mucho, entonces pueden unir tabla con gráfico de una vez. Vamos a ir aquí a la opción que dice estadísticos. En estadísticos, entonces le vamos a indicar al SPSS
¿qué queremos que nos aparezca en el informe? Entonces, aquí están las medidas de tendencia central, lo que les decía, la media, la mediana y la moda, no necesitamos sumar. Aquí está la desviación estándar, que son métodos de dispersión, qué tan alejados está cada una de las opciones de respuesta del promedio de los datos. Si quieren lo ponen, si la verdad si no quieren no lo ponen. Eso es simplemente si ustedes llegasen a tener a alguien que tenga un conocimiento un poco avanzado en estadísticas, le podría poner peros frente a eso. Estoy casi seguro que sus tutores y el jurado que tenemos no van a hacer mella en este apartado. Pero si yo quiero tener como más robusto mis resultados, pues bueno, lo coloco. El dato mínimo, o sea, es decir, en la respuesta hubo preguntas, la escala es de 1 a 4, hubo preguntas de 1, hubo preguntas de 4, el mínimo y el máximo. Puede ser que nadie respondió 1, entonces el mínimo sea 2. Puede ser que nadie haya contestado 4, entonces el máximo es 3. Por ahora lo voy a dejar así, continuar. Aquí está la opción de gráficos, entonces si yo quiero el informe en gráfico de barras o en gráficos circulares, por el tipo, por cómo configuramos las preguntas, creería yo que es mejor el gráfico de barras. Si queremos que el gráfico aparezca en frecuencia o en porcentaje, voy a dejarlo en porcentaje. A veces es mucho mejor uno hablar en términos de porcentaje. El 50%, el 80%, el 100%. Bueno, listo, continuar. Ya estas opciones no necesito modificarlas, no afectan, sino simplemente la presentación. Listo. Y le doy aceptar. Ahí está haciendo el cálculo. Ah, pero espere que ustedes no lo están viendo. Voy a compartir el gráfico que, perdón, el informe que démosle toda la pantalla, mano, porque no acabamos. Listo. Ahora sí, creo que ya lo están viendo. Este es el informe que él arrojó. Entonces, miren, por ejemplo, la media, que realmente es uno de los datos más significativos o el que más uno lee, me arrojó en la primera pregunta 3.76. En 34 personas o en 34 encuestados, me arrojó un promedio de 3.76. Si yo me voy al baremo de interpretación, perdón, lo voy a abrir, por acá está. Ustedes tienen un cuadro, entonces aquí podríamos decir 3.76, mire, está acá. La variante analizada se encuentra en una muy alta frecuencia. O la variante analizada, según la escala Likert, creo que yo coloqué fue como muy importante. Consideran que la varianza analizada se encuentra con una frecuencia muy importante. Bueno, es jugar con ese tipo de palabras en la redacción para empezar a hacer el análisis de los resultados. Listo. Aquí hay una tabla general. Esta tabla es bastante extensa como para colocarla ahí, habría que simplificarla, pero él sí nos arroja aquí para abajo, pregunta por pregunta. Bueno, estos son los porcentajes, entonces mire, no es importante, tiene el 2.9%, poco importante el 2.9%, muy importante, perdón, importante el 8.8% y muy importante el 85.3%. Asimismo, está con cada una de ellas. Recuerden que también uno cuando hace estadística hay algo que se llama la frecuencia acumulada. Entonces, mira que aquí simplemente lo que está haciendo es sumar 2.9 más 2.9 para que dé 5.9. Aquí aproxima las decimales. 5.9 más 8.8 es 14.7. 14.7 más 85.3 es el 100%. Y aquí está la cantidad, esta que dice frecuencia, es la cantidad de personas que contestaron esa respuesta. O sea, ¿cuántas personas dijeron de las 34? ¿Cuántas dijeron que no era importante? Solamente una. ¿Cuántas dijeron que era poco importante? Solamente una. ¿Cuántas dijeron que eran importantes? 3. ¿Y cuántas dijeron que era muy importante? 29 personas. Esa es la tabla. Y a su vez, él genera por cada tabla, que pasa que estarían como en desorden, un gráfico.
Bueno, no estarían en desorden, solamente están primero todas las tablas y después los gráficos. Mire, esta es la misma gráfica de la tabla que estaba mirando hace un momento. Muy importante, entonces dijimos que era el 80 y algo por ciento, importante el 14, 2.9% consideran que es importante, 2.9 consideran que no es importante. Yo puedo aquí hacerle un poquito de modificación a los colores, si quiero que esto se vea un poquito diferente, pero no es importante, ustedes lo pueden ya ni me acuerdo por dónde están los colores, pueden jugar con eso. Y ahí está, aquí están las opciones de colores. Bueno, listo. Si ustedes consideran que se debe manejar otro color diferente al que viene por defecto, que esto es un color, no sé, como un beige. Listo, entonces está gráfico con tabla. Aquí están todas las tablas. Ustedes les decía que para el análisis ustedes lo que pueden hacer es coger cada tabla con su gráfico para que hagan un solo análisis y hacen un escrito. Debe existir un párrafo. Ese párrafo es muy técnico, no necesitan ni siquiera hacer una producción diferente, ni siquiera una interpretación ahí, sino simplemente muestran el resultado, que el tanto por ciento consideran que están en desacuerdo o de acuerdo, bueno, la escala que ustedes manejan. Y aquí están todas las gráficas. Esa es la primera parte y es la parte sencilla. Resulta que nosotros tenemos dimensiones. Cada 2, cada 3 preguntas, cada 4 preguntas, cumplen un indicador y ese indicador a su vez cumplen con una dimensión. Entonces me voy a devolver, perdón, bueno, antes de pasar a esa parte, hasta esta parte de generar gráficas y tablas, ¿lo tienen claro? ¿Está complicado? ¿O alguien tiene alguna inquietud, pregunta, duda, sugerencia? Profe, tengo una duda. Miguel. Profe, en la parte que su merced nos comentó sobre el texto, ¿en cada pregunta toca hacer el texto o podemos hacer uno para todas las preguntas? Bueno, ¿dónde? Repítame. No, o sea, profe, al momento de que se genere Usted el cuadro y la estadística, el el análisis. gráfico, el análisis, exacto. Sí. Usted tiene que hacer un análisis por cada pregunta. Ah, ok, listo, profe. Sino Sí, que eso lo es que lo que... para simplificar análisis, usted puede traer la tabla. Bueno, venga, voy a tratar de hacer el ejercicio práctico porque yo sé que de pronto puedo hablar rápido o puedo confundirlos. Entonces, ¿yo qué haría? Yo puedo pasar todo esto de una vez a mi Word, pero lo voy a hacer aquí solamente con el primero para que hagamos el ejercicio bien. Bueno, ya que estoy acá, entonces me va a pasar esta. Aquí no, sino control C y control V. Y la primera pregunta de este ejercicio de ejemplo sería esta tabla. Control C, control V. Esta es la tabla que soporta ese gráfico. Ya sea que aparezca primero la tabla y después el gráfico, o primero el gráfico y después la tabla, no hay ningún inconveniente. Entonces yo después, así como está, debo hacer, bueno, aquí me faltaría llevar aquí tabla, bueno, tabla X, bueno, no me acuerdo si es arriba o es abajo, ni conté, lo mismo acá, esto sería un gráfico, ¿sí? No es ilustración, es un gráfico X, bueno, listo. Entonces... ¿Profe, fuente propia? Es que eso de fuente se maneja más en APA que en Iconte. Y hoy, ¿qué día estaban comentando como que ya el documento estaba aprobado como que no era ni siquiera en APA ni en Iconte, sino en IEEE para las ingenierías? Pero bueno, por ahora ustedes sigan haciendo el Iconte y morimos en Iconte, y si algo yo los defiendo para que ustedes terminen así, porque pues esa fue toda la instrucción de... Sí, profe, dígale que usted nos lee. Sí, no, porque para todo el documento de Iconte o de APA a IEEE, pues no. Bueno, de todas formas, ustedes,
que son más juiciosos que yo en ese sentido, pues revisan bien la norma de Contec, cómo es que ustedes la deben colocar. Bueno, entonces aquí hacen el análisis. Señor, ¿alguien decía algo? ¿Con la norma en Conte, profe, o la IEEE? No. Les comentaba de la IEEE es porque el día de ayer que tuvimos una reunión, se comentó que el documento guía de los trabajos de grado ya estaba listo, adecuado para que todas las ingenierías presentaran documentos bajo las normas IEEE, que son las que, y está bien, porque esas son las que nos rigen. Yo no dije nada, pero ¿qué? Pero si me toca decir, pues yo digo, no, pues ya por lo menos por transición dejemos que este semestre los muchachos presenten sus documentos en Icontec, porque pues ellos ya venían trabajándolo así. Eso lo dejaríamos para el otro semestre. Para los que pierdan o que tengan que repetir, o que todavía no solucionen lo del grado. Uy, no, ¿cómo así, profe? Uy, no, profe. Bueno, Téngalo fe. En la puerta del horno se quema el pan. y entonces aquí ustedes hacen un párrafo de análisis. Un ejemplo podría ser así: frente a la pregunta, competencia, pregunta, bueno, si la voy numerando, frente a la pregunta 1, competencia, ¿qué más les gusta? Entonces aquí sí, ya no voy a terminar de escribir porque no lo acabo. Voy a hacer un ejemplo de la redacción. Frente a la pregunta número 1, se puede evidenciar que la pregunta con más índice de respuesta, que la opción con más índice de respuesta es muy importante, con el 85.3%. Otra persona puede hacer una redacción diferente, puede decir, frente a la pregunta, competencia que más le agrada trabajar con sus estudiantes en castellano, el 85.3 consideran que es muy importante. El 8.8 es importante. Por lo tanto, es evidente que les agrada mucho trabajar. Bueno, ahí me confundí un poquito. Es jugar con las palabras y la redacción, pero que se muestre esa información. Eso es un párrafo, realmente no tiene que ser un párrafo muy extenso. Es algo más crítico, ¿sí, profe? Sí, es muy técnico, realmente. Es mostrar lo que está en el gráfico en la parte textual. Es eso. Es hacer la traducción. Colocar los porcentajes, que el 85% dicen que es muy importante, que el 8.8% es, perdón, 8.8% es importante. La tendencia, según el baremo de interpretación del documento, es que está en una alta frecuencia muy importante. Bueno, es jugar con toda esa redacción y esas palabras. Para construir un párrafo, creería yo que no debe ser mayor a 10 líneas, tampoco debe ser menor a 3 o 4 líneas, estarían entre 5 y 10 líneas, en donde ustedes construyan ese párrafo que haga el análisis de esto. Bueno, y menciona, aquí sí no hice la aclaración, cómo se evidencia o cómo se presenta en la tabla en la tabla tal, y el gráfico, es decir, en el párrafo tengo que hacer mención hacia dónde tienen que mirar la información. Entonces sería este gráfico X y esta tabla X. Ese es el párrafo que se debe construir por cada una de las preguntas, que les generó el SPSS. ¿Ya estamos más o menos claros hasta ahí? Bueno, entonces esperemos que sí. Listo. Sí. Resulta que yo aquí ya puedo hacer análisis de confiabilidad. ¿Cómo se hace el análisis de confiabilidad? También es muy sencillo. A pesar de que ustedes ya tienen la fórmula, que es esta, el coeficiente alfa, que lo mencionan en su documento, pero no tienen que hacer el desgaste haciendo el cálculo. Creo que un grupo lo hizo. Perfecto por ellos. Pero el SPSS se encarga de hacerme ese ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace? Van a donde dice análisis, escala. Entonces, aquí está análisis de fiabilidad. Repito, entonces vamos a análisis,
escala, análisis de fiabilidad, agrego las preguntas, todas las preguntas, bueno, hagámoslo hasta ahí como por el ejercicio, a las cuales le voy a hacer análisis de fiabilidad. Aquí está, entonces el modelo es alfa, el alfa de Combrag. Aquí también puedo generar un estadístico para que me haga un resumen de las medias. O sea, ¿cuál es la media de la pregunta 1? ¿Cuál es la media de la pregunta 2? ¿Cuál es la media de la pregunta 3? Para que él también me la genere ahí. Listo. Bueno, descriptivo porque es una escala Likert. No vamos a hacer ningún tipo de ANOVA. La ANOVA realmente es cuando yo hago, bueno, no tengo la certeza, no recuerdo bien. Me parece que las ANOVAs es cuando yo tengo varios grupos y entonces puedo aplicar a ANOVA con una muestra independiente. Bueno, sin embargo, lo que nos interesa ahorita es solamente hacer la escala y las medias. Listo, le damos continuar y le damos aquí aceptar. Entonces, bueno, aquí de pronto porque no seleccioné todas las preguntas. Resulta que él tiene que arrojarles una escala entre 0 y 1. Por ejemplo, esta arrojó menos 1.119. Realmente tiene unos errores, pero yo no las tomé todas. Ustedes lo que van a hacer es que el elemento que les dé acá, entre 0 y 1, voy a poner un ejemplo que les dé 0.800, entonces ustedes van a utilizar el baremo de interpretación del alfa de Combrag, que sería este. Este es de Hernández Fernández y Sampieri, que si es de 0 a 2, de 0.2 a 0.4, que tiene una confiabilidad muy baja, moderada, regular, alta o muy alta. Wilson está alzando la mano. Wilson, cuénteme. Profe, es que esa era la duda que nos generaba acá con mi compañero Juan Pablo. Por ejemplo, en el caso cuando nosotros hicimos esa fiabilidad, pues a nosotros nos salió que era moderada, pero prácticamente pues era la parte de los datos. Era que no sé si era por las pocas preguntas que tenemos, porque nosotros nada más tenemos 8 preguntas. Eso influye, bueno, o la cantidad de personas encuestadas. Sí. Para que salga la fiabilidad. El hecho de que ustedes les arrojen una confiabilidad baja, desde luego que uno lo que espera es que aparezca por lo menos de la mitad para arriba, es decir, de confiabilidad moderada para arriba. Pero ¿qué pasa si les sale realmente una confiabilidad baja o una confiabilidad muy baja? Para ustedes no tiene mayor incidencia. Resulta que yo estoy haciendo un proyecto dentro de 2 años y encontré el proyecto de Surtimascotas y lo voy a utilizar como antecedente. Entonces, cuando yo estoy leyendo el proyecto de Surtimascotas como antecedente, encontré un instrumento y encontré una investigación que puede servirme como antecedente, pero voy y miro que el análisis de fiabilidad de ese instrumento tiene una confiabilidad baja. Entonces, yo tengo la discreción para decidir si realmente utilizo un proyecto que tiene una confiabilidad baja. Ahora, esta información, venga, yo voy a volver a hacer el análisis completo porque pues... Pero digamos en el caso para el comité, o sea, para el caso del comité, esa fiabilidad no pondrá problema para la parte de la graduación. O sea que, bueno, pues ustedes colocaron todo ese proyecto muy bien, pero se cuenta que la estadística le está votando que eso no sirve. No. Entonces, ¿por qué no? Lo que hacemos nosotros con la estadística es tratar de tener elementos para poder hacer análisis. Entonces, sí, lógicamente, pues la gente puede tener en la percepción, yo hago un software, y cuando le pregunto por la percepción del manejo del software, la mayoría de las personas no les gustó el software, pero usted hizo un software. Entonces usted puede mostrar en su investigación, eso se llama la hipótesis nula, entonces de que realmente el software no tiene una aceptación como se considera, pero es que eso también es hacer investigación. Para el comité no importa, usted pues muestra su análisis de fiabilidad, esperemos los resultados de sus análisis. Bueno, por ejemplo, moderada, no tiene nada que ver, o sea, ustedes están haciendo ingeniería
y están tratando de hacer investigación. La parte de la ingeniería ya la tienen muy adelantada, que es el software, que realmente por donde los tenemos que evaluar. Nosotros no los estamos formando a ustedes para que sean investigadores. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer una maestría, entonces ahí van a tener el énfasis de investigación fuerte. Aquí es un complemento a su proyecto de ingeniería. Voy a quitar esto, a ver. Quitémoslo. Vamos a agregar solamente las de un tipo de pregunta, porque es que esta maneja varias escalas. Voy a agregar estas 3. Aceptar. Miren por ejemplo este ya me arrojó 6.22. Bueno, es que no sé si ustedes se fijaron, pero por ejemplo esta encuesta que yo traje acá de ejemplo, es una encuesta de una maestra que está haciendo un doctorado. Ella maneja algo un poco más complicado en términos de escalas. Entonces mire que aquí hay unas de no importante, otras en desacuerdo. Está manejando diferentes tipos de escalas y eso tiene una afectación. Además que ella genera, como les decía, hay subpregunta. Entonces realmente estas 3 es lo que corresponde a una sola pregunta. Y estas 3 son, perdón, mire, estas ya tienen 4. Entonces por eso me pudo haber pasado ahorita con el análisis de confiabilidad cuando escogí 45 preguntas. Ahora solamente escogí preguntas de un solo tipo, que eran estas 3. Y me arrojó una fiabilidad de 6.22. De 6.20, perdón. Y eso me da, según la escala del baremo de interpretación que propone Hernández, bueno, pero sí, mentira, sí, me sirve. Estaría en una confiabilidad alta, 0.61 a 0.80, me dio 0.662 o 620. Entonces tendría una confiabilidad alta. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces, como eso sería para ya todo el instrumento, solamente se lo llevan una sola vez a su proyecto, pegan esto, pueden hacer otra vez referencia, por ejemplo, al baremo de interpretación, que de acuerdo con el baremo de interpretación en la tabla, esa tabla está más atrás, en la tabla tal, de acuerdo con el baremo de interpretación, se presenta en la tabla, bueno, esta sería la tabla O, estoy colocando letras por número, ¿no? En la tabla tal, entonces yo hago aquí una pequeña interpretación, escribo una pequeña interpretación con el baremo de interpretación de resultados, de acuerdo a la escala que me dé. Eso sería, ya tendríamos medidas de tendencia central y análisis de confiabilidad. ¿Qué nos falta por hacer? Resulta que nosotros tenemos indicadores sin dimensiones en el cuadro de variables. Nos toca hacer cálculo de medias por cada grupo de preguntas. Entonces yo les decía, 3 preguntas son para un indicador, 3 preguntas son para el otro indicador, 3 preguntas son para un indicador. Ese grupo de indicadores cumplen con una dimensión. Ustedes lo tienen de esa forma. Y ese sería más o menos este. Entonces, mire, la media de este indicador, la media de este indicador, la media de este indicador y la media de este indicador. El promedio de esta me va a dar la media de la dimensión. Y de acuerdo con el baremo de interpretación que tenemos, nos va a dar o que es alto, o que es bajo, o que es moderado, bueno, medio. Ese sería este baremo de interpretación. Este lo van a utilizar para precisamente hacer ese ejercicio. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el cálculo. Entonces, bueno, aquí ya está hecho el cálculo. Las primeras 3 preguntas son un indicador. ¿Cómo se hace? Entonces me voy a situar. Mira, aquí ya está hecho, pero yo lo voy a volver a hacer. Dice competencia necesaria. Entonces, aquí en bar 1 me voy a transformar. Me voy a la opción que dice transformar. No es que yo me vaya a transformar acá. Me voy a la opción que dice transformar, cálculo de variable, y en cálculo de variable selecciono las preguntas que voy a utilizar para hacer el cálculo de medias. Esto es un promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Entonces sería pregunta 1 más pregunta 2 más pregunta
3. Eso lo coloco entre paréntesis y lo divido. ¿En cuánto lo tendría que dividir acá? En 3, ¿no? En 3 porque exactamente son 3 términos. Si fueran 4 preguntas, lo divido en 4. Si fueran 10 preguntas, lo divido en 10. Es sacar el promedio. ¿Cómo se llama esa variable? Esa variable, bueno, según este proyecto, ustedes colocarían allá el nombre del indicador. El nombre del indicador podría ser, bueno, no sé, el que tengan ustedes allá. Yo voy a colocar aquí el que tengo ejemplo. Competencia necesaria. Lo coloco acá. Creo que aquí no puedo tener espacios, entonces los espacios los reemplazo por línea al piso. Listo. Y le doy aceptar. Él me va a sacar el promedio de esas 3 preguntas con base en todas las respuestas de mis informantes. Ah, bueno, aquí porque ya está hecha. Entonces voy aquí competencia necesaria 2 para que no la repita. Listo. Aceptar. Bueno. Aquí, si se dieron cuenta, apareció otra variable. Como ya estaba hecha, calculada acá, me dio 367. Aquí está. Esto aparece como si fuera otra pregunta, pero ya tiene un nombre de acuerdo al indicador. Hago el cálculo por cada grupo de preguntas. Entonces, aquí hice el cálculo de estas 3. Luego, señor. Profe, perdón, pero ahí es porque tiene sus preguntas, ¿sí? No, eso sí sería para ustedes, para hacer el ejercicio a ustedes. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 son del indicador 1. Ok. Esperen, yo miro tantico el Classroom y lo hago con el ejemplo de alguno de ustedes. Aquí está, proyecto de grado, instrumentos. Bueno, aquí porque apareció de primera, Sanji Daniela. Miremoslo rápido. Ah, no, pero este es, aquí no está el cuadro de variables. Tendría que mirar el cuadro de variables. Bueno. Resulta que aquí hay un indicador que se llama proceso empresarial y hay 3 preguntas. Estas 3 preguntas, sacando el promedio, me van a dar la respuesta de proceso empresarial. Eso es lo que ustedes van a llevar a esta tabla. Entonces, aquí aparecería proceso empresarial. Y corresponde a la dimensión llamada emprendimiento. Entonces aquí la dimensión se va a llamar emprendimiento. Creo que todo, este ejemplo sirve para todos, porque todos tienen la construcción del instrumento más o menos así, parecido. Listo, luego tienen otra que se llama innovación. Este grupo, ¿no? Para innovación serían la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6. Entonces, en el SPSS, digamos que esta es la pregunta 4, esta es la pregunta 5 y esta es la pregunta 6. Entonces, en transformar, calcular variable, aquí según esto es pregunta 2.1, pregunta 2.2 y pregunta 2.3. ¿Sí? O sea, bueno, yo como ya estaba hecho esta fórmula acá, pero básicamente es esto mismo, ¿no? Es que yo hubiera cogido estas. Miren, voy a hacerlo acá para que se den cuenta. Si aquí selecciono esta, le doy acá, me agregó pregunta 2.1. Listo. Ahí la voy a borrar para que. Y la divido en el número de sumandos. En este caso es porque eran 3. Y le doy a aceptar y él me va a hacer el cálculo del promedio de estas. A ver, el promedio, por ejemplo, de esta, 4 más 4, 8 más 1, 9. 9 dividido en 3, creería yo que me debe dar 3 en la primera. Bueno, le coloqué, pongámosle aquí ejemplo. Acá. Ejemplo, esto. Aceptar. Esta es la que diga aquí la variable ejemplo. Miren, ¿sí? Me dio 3. Él básicamente lo que hace es hacer ese promedio de cada una de ellas. Claro, pues aquí en lo que ustedes ven que sale, pues de una vez él genera la gráfica, la tabla. Pero
como yo estoy utilizando este baremo de interpretación general, no necesitaría traer nada del SPSS, sino simplemente los datos. O si lo quiero dar con soporte, pues de una vez voy agregando lo que me vaya generando acá, la media que me vaya generando. Listo. Ah, no, mentira, fue que yo le dije gráfico de medias. Estas son las medias. Listo. Sigamos con el ejemplo de estas niñas. Entonces, innovación. Ah, bueno, ya ahí tendríamos. ¿Dónde es que estoy acá? Sí, haciendo la configuración. Entonces, esta sería el indicador 1, el indicador 2, y entonces siguen construyendo acá. Proceso empresarial, indicador 1, innovación, indicador 2. Cuando saquen el promedio de estas, esa sería la media de esta dimensión, y esa media es la que yo voy a analizar si tiene una alta frecuencia, una baja frecuencia, de acuerdo con el baremo de interpretación del instrumento. Eso, ya ahí haríamos tres procesos. El primer proceso, que son las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. El segundo proceso, que sería el análisis de fiabilidad o de confiabilidad alfa de compras del instrumento sin dimensiones. Y la tercera sería el cálculo de variables por indicador y por dimensión. Eso sería más o menos así. Y este cuadrito yo lo saco por cada dimensión que tengo, es decir, ustedes les saldrían, en el caso del grupo que tengo de acá, ejemplo, tiene una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Les saldrían 3 tablitas de este estilo y ustedes le hacen la redacción de lo que encontraron. Hasta ahí sería toda la parte estadística. Pero es una estadística, realmente todavía sigue siendo una estadística muy básica, pero al ustedes presentar resultados por el SPSS con lo que les estoy mostrando, están dándole un soporte fuerte a su proyecto, utilizando una estadística más seria, empezando porque es un software diseñado para análisis estadístico en investigación y utilizando baremos de interpretación, utilizando cuadros de variables con sus respectivos indicadores y dimensiones. Esa sería la parte estadística. Ese sería el siguiente capítulo, a construir todos los gráficos, todas las tablas que les genere con sus respectivos análisis. Es un capítulo supremamente técnico. Ese capítulo realmente no tiene soporte en autores porque todo es producción de ustedes, pero es lo que les da el SPSS. No vamos a hacer más de estadística, simplemente esa sería toda la parte a mostrar y a analizar. Pero ojo que este cuadrito no se puede perder, y ya les digo por qué no se puede perder. Hasta esta parte, ¿tienen alguna duda o pregunta para tratar de resolverla? Claro. No, señor profe. ¿Señor? Que no, señor profe. Ah, bueno, listo, gracias, Daniela. Bueno, de todas formas, ustedes pues ven el video, y si tienen alguna otra inquietud, pues desde luego yo estoy abierto a tratar de colaborarles. Bueno, cuando ya hayan hecho esta parte, es todo un capítulo completo de análisis de resultados, vamos a pasar a la discusión de resultados. Esa discusión de resultados, encontré estas imágenes en internet, perdón, esta no es, sería esta. ¿Cómo van a presentar la discusión de resultados? La discusión de resultados, ustedes van a enlazar lo que tienen en el marco teórico desde el punto de vista de bases teóricas, de antecedentes si lo quieren, y de objetivos. ¿Se tienen que devolver? Sí, claro, tienen que retomar lo que escribieron en los objetivos, tienen que retomar lo que escribieron en las bases teóricas, y si alguno de los antecedentes tiene fundamento, también lo van a incluir o lo pueden incluir. Puede ser un trabajo cansón, pero es que eso es para mantener la coherencia de todo lo que han hecho en el proyecto. No es que yo hice los objetivos y los dejé allá, botados. No, es que los objetivos tienen que estar vivos hasta el final del documento, hasta cuando usted redacte sus conclusiones, cuando usted redacte sus resultados.
Lo mismo con la base. Vamos a construir tres antecedentes internacionales y 3 nacionales. Y ustedes buscan proyectos que tienen el nombre similar, los colocan ahí por colocarlos y no los vuelven a mirar. No. Es el hecho de que sean antecedentes tiene su sentido. Por eso siempre, y ya se los había dicho, el coco de los proyectos termina siendo el marco teórico, porque es que el marco teórico es ese cuadro de donde yo teóricamente me voy a mantener. Y si se dieron cuenta, ese marco teórico nos sirvió para construir el cuadro de variables, nos sirvió para construir el instrumento, y ahora lo vamos a enlazar con lo que se propuso en los objetivos para poder escribir una discusión de resultados. Esta discusión de resultados termina siendo la parte más importante, porque es la que yo le voy a mostrar a la comunidad académica y científica, resumida después de que hice todo un proceso investigativo. La parte estadística es importante, pero no es de la que detallen alguien que lea su documento. Simplemente usted la coloca ahí porque es el soporte. Más en términos de ingeniero, todo el código que usted hace para que 2 campos hagan una suma, ese código es importante, pero nadie se va a ir a mirar cómo hizo usted ese código. Lo que le interesa es que si aquí hay un campo y aquí hay otro campo, que cuando yo coloque aquí un número y aquí coloque otro número, y haya un botón que diga calcular, me muestre ese resultado. Entonces, la analogía es perfecta para esto. Yo voy a mostrar la discusión de resultados con base en todo eso que construí, que a nadie le interesa leer, pero es el fundamento para eso. Yo voy a hacer este software con todo este código que me pestaña haciéndolo, pero que a nadie le interesa porque le interesa es lo visual. Lo que le interesa es el frontend. Nadie le interesa el backend. Bueno, eso es como haciendo un símil ahí. Bueno. Entonces, discusión de resultados se va a redactar en presente. O sea, aquí ya no es algo que pasó o algo que va a pasar, sino algo que ya está sucediendo. Se trae el objetivo. Entonces ya les muestro un ejemplo que también encontré y que les sirve. La teoría, enlazan la teoría, lo que encontraron, o sea, el baremo de interpretación, esto que encontraron acá, que tiene una alta frecuencia, esta dimensión, y esta dimensión, recuerden que termina siendo su teoría, con estos indicadores, toda esa carretica que tienen acá, les puede servir. Pero ustedes son los que tienen al final que hacer la escritura. Enlazan y al final está el párrafo que le va a dar el sentido a lo que ustedes hicieron. Todo esto se resumen, bueno, esto que está acá, que sería como la estructura para usted construir la discusión de resultados, lo debe plasmar en un texto. Miremos este ejemplo. Se planteó como primer objetivo específico, entonces traigo el objetivo. El determinar la relación entre planeación y competitividad en la empresa tal. Traigo la teoría. Según Robbins y Coulter 2017, la planeación está enfocada a definir los objetivos organizacionales, así como las estrategias y acciones que permiten su alcance. De esta forma, las organizaciones pueden alcanzar mayor nivel de competitividad para posicionarse así en sus segmentos de mercado. Voy a enlazarla con mi proyecto. En la presente investigación se encontró que no existe relación significativa entre planeación y competitividad en la empresa tal. Ejemplo para ustedes, en la presente investigación se encontró que los procesos empresariales, estamos aquí hablando por hablar un poquito, sino tratando de coger un ejemplo. Entonces, los procesos empresariales tienen gran impacto o tienen un alto impacto en el emprendimiento. ¿Sí? Eso es resultado de esa investigación. ¿Y por qué tiene alto impacto? Porque eso se lo debe decir este cuadro. O sea, estoy colocando el ejemplo, que aquí nos dio como resultado al final alto. O el resultado nos puede decir que fue moderado. O también nos puede decir que es bajo, de acuerdo a lo que yo coloque en esta descripción. Si se están dando cuenta cómo todo va encajando una cosa con la otra, y cuando ya uno le coge la práctica de esto, pues es muy fácil redactar discusión de resultados. Cuando yo tengo
clara la teoría, claro los indicadores y claro los baremos de interpretación. Bueno, entonces sigamos acá. Esto ya es redacción propia. En la presente investigación se encontró que no existe relación significativa entre la planeación y la competitividad. Esto se dio porque la administración de forma infrecuente comunica, coordina. Bueno, esto es el texto, la producción. Aquí también se enlaza con el antecedente. Entonces, mire, todo esto fue la producción, lo que observó el investigador. Y aquí lo compara con uno de los antecedentes. En el estudio realizado por Amoros, ese es un antecedente, se encontró diferencias con estos resultados. Los autores, al relacionar la planeación con la competitividad, bueno, esto realmente no es un proyecto de ingeniería, es un proyecto que encontré de ejemplo, pero que nos puede servir desde la estructura que se propone y de cómo se debe escribir. Entonces miren que aquí traen un antecedente, aquí trajeron otro, y aquí entonces terminan con una conclusión de esa discusión. Dado a esto, puede considerarse que la planificación y la competitividad se vinculan de forma significativa, pero que nuestros resultados no. Mira, aquí dijo que no. Posiblemente porque en la empresa estudiada la planificación y la competitividad no están encaminadas hacia un mismo norte, por lo que urgen mejoras y planes y vincularlas a la... Bueno, listo. Esto es un ejemplo que ustedes pueden tomar con base en esta estructura para construir la discusión de resultados. Ese sería el capítulo posterior al análisis de resultados. Análisis de resultados, discusión de resultados. Discusión, traigo el objetivo, la teoría, los antecedentes y desde luego yo voy haciendo esa interpretación y voy explicando lo que encontré. Vamos a colocarle un número. Pues como ustedes más o menos todos están manejando 3 teorías, ¿cierto? Y todos tienen 3 o 4 objetivos, pues quiere decir que ustedes deberían tener en su modelo de discusión de resultados aproximadamente 3 hojitas nomás, 3 hojas. Una hoja por cada teoría, en la que ustedes traten en lo posible de traer los antecedentes, de explicar, comparando el baremo de interpretación que les dio con el baremo de interpretación y el resultado de medias que le dé, de acuerdo a cada dimensión. O sea, encajen todo eso para poder construir esta discusión de resultados. Ustedes miren que si ven que yo la discusión de resultados, todo ese trabajo estadístico que se vuelve un poco cansón porque pues además no lo estoy manejando constantemente y hace parte de lo que están aprendiendo ustedes, todo eso para poderlo traer acá, todo eso para al final construir un cuadro como este, pero ese cuadro es muy importante. Bien, ahí haríamos el capítulo de discusión de resultados que terminaría siendo, diría yo, más o menos unas 3 hojas. Una hoja por cada objetivo y cada base teórica. Después de eso, bueno, antes de continuar, aquí ya casi estaría para terminar. Después de ese modelo, perdón, de esa discusión de resultados, hasta acá, ¿tienen alguna inquietud? ¿Está más o menos claro lo que continuaría después de esa parte de estadística? Sí, señor profe. Claro. Sí, profe. Sí, profe. Largo, pero claro. Sí, yo sé que es cansoncito, es largo, pero bueno, esperemos que lo puedan construir. Después de eso, de la Profe, discusión... ¿Señor? si nos alcanza el tiempo, o sea, ¿cómo vamos? Si nos alcanza el tiempo. Ustedes, de aquí en adelante, tendrían aproximadamente un mes para hacer, bueno, esperando que vayan al día. Por ejemplo, hace 8 días me presentaron unos documentos muy bien estructurados, muy avanzados, que se vio reflejada en la nota, como hay otros grupos que todavía están alcanzados en eso. O sea, el que ha ido al ritmo del curso va bien. Les falta el capítulo que yo les decía de desarrollo de software, pero es el capítulo técnico, o sea, es el capítulo que uno esperaría que es el que ustedes más fácil van a manejar porque es mostrar todo lo del software, modelos modelamiento de diagramas de casos de uso, modelo de entidad-relación, la programación que están utilizando, ¿sí? Esa parte de ese capítulo, pues, aunque hay que construirlo,
creeré yo que es el que a ustedes más fácil se les debe dar. Y a partir de este momento, bueno, digamos hoy es 26 de octubre, les hablaba yo de que las sustentaciones de ustedes están para final de mes, ¿cierto? Entonces tendrían un mes, si usted, bueno, resulta que tienen ustedes que ir a recolectar información, ¿sí? Entonces, ya ahí están los instrumentos hechos, ustedes ya tienen las encuestas, hechas, como esta, por ejemplo. De pronto, por ejemplo, Daniela, el grupo de Naces Mama Lili, Sí. tendría que llevar este instrumento, por ejemplo, a un a un formulario de Google, para que capture respuestas de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Que no es nada del otro mundo porque son las opciones. Eso es lo que sí, le coloca. Entonces, el formulario de Google le va a arrojar a usted un cuadrito en Excel con 2, con 3, con 4, de acuerdo a la opción. Y eso usted se lo lleva al SPSS y el SPSS se encarga de hacer ese ejercicio. Diría yo, vamos a colocar el tiempo, una semana para que ustedes hagan la aplicación de instrumentos y puedan llevarlo al SPSS. Otra semana, yo sé que no es que ustedes solamente tengan dedicación para mi clase, pero pues colocándoles tiempos, ¿sí? Entonces tendrían aproximadamente no, casi exactamente por un par de días, un mes para hacer esto, pero no hemos terminado. Lo que pasa es que aquí les quita tiempo, ¿es por qué? Porque se tienen que devolver a lo que escribieron en las bases teóricas, porque se tienen que revisar de alguna forma antecedentes y hacer su construcción. Y esa construcción es producir, o sea, ustedes tienen que escribir texto, que les digo yo, pues no es tan fácil, pero para eso les sirve este cuadrito, que ustedes utilicen el cuadro para poder generar sus argumentos. Bueno, después de la discusión de resultados, ¿qué nos faltaría construir? Las conclusiones. Las conclusiones, ustedes hacen una conclusión general y pueden hacer una conclusión por cada objetivo o por cada dimensión o por cada dimensión de lo que hicieron en las bases teóricas. Es ya de manera general hacer el ejercicio. Yo diría que en una hoja, máximo 2 hojas, escribir las conclusiones. Pero las conclusiones no es que yo puedo concluir de este proyecto que aprendí a hacer proyectos de investigación. No, son conclusiones de lo que escribieron en investigación, ¿sí? Son conclusiones del proyecto. Por ejemplo, una conclusión podría decirse que, veremos para tener argumento acá, podríamos decir que podemos concluir que un sistema de gestión de contenido aporta al emprendimiento desde procesos empresariales. Bueno, es utilizar eso que tienen ahí en su redacción. Eso es lo que tienen que hacer. Yo diría que debería existir un párrafo general grande de la conclusión general de su proyecto y unos 3 o 4 párrafos hijos pequeños que enlacen el objetivo y lo que encontraron así a grandes rasgos. Esas serían las conclusiones de su proyecto. Después de las conclusiones, ¿qué nos faltaría por hacer? Hay que hacer el resumen del proyecto, que el resumen del proyecto ya es mucho más sencillo, pero por eso es lo último que se hace. En el resumen del proyecto, usted lo que hace es hacer el antecedente de su proyecto. Recuerden cuando construyeron antecedentes, ustedes traían el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones de otros proyectos. Ahora ustedes van a hacer el resumen, el antecedente de su proyecto, y ese antecedente se convierte en el resumen. Ese es el resumen. Es traer todo ese poquito de partes, unirlo. Yo diría que como lo piden las revistas, no más de 500 palabras. Eso nos daría, creo que aproximadamente 3/4 de hoja con las palabras claves y listo. Ya el resto es que ustedes le den la forma al documento, la forma del documento es las normas, tablas de contenido, o índice de tablas, índice de ilustraciones, índice de figuras, de gráficos, de todo lo que utilizan, todos los preliminares que serían dedicatorias, agradecimientos, y ya las etapas finales que serían los anexos, las referencias, bueno, y
como ya les había dicho, los manuales. Miren que a hoy realmente la parte de instrucción hacia ustedes terminaría. Ya de aquí para terminar el curso es solamente una construcción, bueno, colectiva porque son los grupos de trabajo, pero sería individual de cada proyecto. Cada proyecto debe hacer su construcción de ese tipo de apartados que les estoy diciendo para el documento. Eso quiere decir que ustedes, les decía yo, por ejemplo, bueno, esta es la clase de hoy, que es la tabulación de resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Ya, por ejemplo, la próxima clase, que sería el 3 de noviembre, voy a habilitar entonces en un espacio en el Classroom para que esa clase ya sea revisión de etapas finales del proyecto. Entonces, ustedes presenten el software ya como creen, bueno, ya como creen no, ya como debería estar, porque se supone que por eso aplicamos instrumentos, porque ya el software está trabajando. Aprovecho para, si se pueden quedar ahorita por el grupo de plataforma Bifid Virtual y conversamos una cosa frente a eso. Entonces, esta, que realmente no es una clase, sino una asesoría, ustedes envían el software, yo diría que a través de un video, más o menos de unos 3 a 5 minutos, en el que usted muestre su software, muestre su aplicación. Lo sube, ya si está muy pesado, pues envían un enlace a un Drive, lo suben a YouTube privado y me envían el enlace de YouTube para yo poderles hacer retroalimentación frente al software. El 10, que es dentro de 15 días, son asesorías individuales. Resulta que yo esa fecha tampoco estoy. Entonces, lo que podemos hacer es hacer un horario en la semana. Podríamos decir miércoles y jueves, o martes, miércoles y jueves, en el que un grupo diga, profe, usted nos podría hacer, nuestro grupo puede el martes hasta ahora, ¿usted puede? Yo le digo, sí, entonces, profe, nos podemos reunir una media horita, una horita para que usted nos asesore frente a esto que todavía tenemos duda. Probablemente alguien va a decir, profe, no pude construir la discusión de resultados. ¿Cómo es? Probablemente un grupo diga, profe, ¿será que podemos volver a revisar el problema? En ese momento sí, y en ese momento. Entonces, estas son asesorías individuales. El 17 de noviembre que nos volvemos a ver en horario de clase, entonces ese día sí hacemos un horario de clase y me siento con cada grupo y el grupo trata de presentarme ya completo lo que tenga. Si a esta fecha, el 17 de noviembre, el grupo ya tiene todo completo, pues no necesitará ir el 24 de noviembre. Ah, bueno, y los que si ya sustenta en la siguiente semana, pero parece ser que no se va a poder porque la semana o la jornada cultural no la metieron. Creo que son estos días, 23, 24 y 25, o 22, 23, 24 y 25. Eso quiere decir que yo les había dicho que ustedes podrían hacer sustentaciones en el marco del Congreso. Si el Congreso se aplaza, pues no hay problema. Habrán sustentaciones en la siguiente semana. Y el 24, bueno, el 24 no habría clase. Bueno, ahí miramos a ver si se puede dar una asesoría adicional. Entonces, estas dos son asesorías ya de grupos independientes para que ustedes terminen de completar. Profe, ¿cómo hacemos para que el Congreso se haga ya? Señor. Tocaría que el Congreso se lo hicieran ya, profe. Bueno, no, pero es que, bueno, esperemos a ver qué nos dicen del Congreso, porque nosotros teníamos planeado el Congreso para 22 y 23, pero ya ahorita la alta directiva dijo que la jornada cultural era en estos días. Entonces, no, como se cruza con el Congreso, yo creería que lo más probable es que el Congreso no se haga, pero si se hace, pues ustedes sustentan ahí. O sea, nosotros lo que hacemos es aprovechar sus trabajos para que ustedes tengan ponencias en el proyecto, nosotros los escuchamos y con eso salen de la sustentación. ¿Cuál es la ventaja de presentar en el Congreso? Primero, pues que ustedes tendrían un certificado de ponentes. Y dos, que no tendría el jurado opción a tantas preguntas. Y les voy a decir por qué, porque como están en el Congreso, entonces ahí los tiempos siempre son limitados, siempre se está corriendo, entonces presente la ponencia, 1 o 2 preguntas y ya. Entonces, realmente yo considero que sería una ventaja para ustedes, además de beneficioso por el tema de producción. Y si no, pues entonces el día que lo cite el comité,
Bueno, quiero hacer una aclaración frente a la sustentación. Ustedes sustentan su proyecto, desde luego tienen que hacer una presentación del software y tienen que presentar, es bueno que presenten, por ejemplo, estadísticas de uso, todas esas estadísticas que les pueda generar el hosting que ustedes tengan, los de transacciones, no sé, número de visitas, cosas así que puedan mostrar, eso es bueno. Eso lo pueden incluir. Tienen que mostrar desde luego una parte técnica, que el software se construyó así, no se devuelvan al problema, no se devuelvan a metodologías, que eso es importante que quede escrito, pero al comité no le interesa escuchar. Al comité le interesa escuchar resultados. Bien importante que ustedes el día de la sustentación cumplan con esas competencias blandas que merece una sustentación. ¿A qué me refiero? Su presentación. Traten de no irse mal presentados. Yo siempre les sugiero, es una sustentación de todo un ciclo de estudio, de profesionales. Entonces, hombres, váyanse en blazer, corbata, su saquito, bueno, como es. Las niñas también traten de ir de gala, porque pues es la sustentación. No se vayan a ir. Es una recomendación que le hago. Usted puede presentar como quiera, pero es la recomendación que yo les doy. Que se pongan a la altura de ese tipo de sustentaciones, que le den la importancia a los jurados. No pónganse de acuerdo y hacen el día que les digan, ejemplo, 24 de noviembre, entonces traten de que ese día todos están bien arregladitos, le dan la importancia a los jurados, no sé, un centro de mesa, una florecita, un pasabocas, así que ese evento se sienta que realmente es una sustentación y que ustedes le están dando la altura. Eso les da punticos a ustedes extra. No hace parte como tal de la clase, pero ustedes deben entregar un artículo de investigación, ¿sí? Pero ese artículo, los que ya tienen la experiencia de séptimo, es resumir su proyecto, ¿sí? Es resumir su proyecto en el formato que está establecido. Eso sí se lo envía es el comité. El registro de derechos de autor, muchachos, que también es importante para los que van a sustentar, ¿no? Para los que van a sustentar, que su software ya esté registrado en derechos de autor o que por lo menos esté en el trámite. Si alguien no lo puede hacer, le dice a su director que lo haga. Si ni siquiera su director puede, pues me dicen a mí, yo tengo cuenta aquí para poderles hacer el registro de obras. No se preocupen, yo hago registro a nombre de terceros y ustedes quedan con toda la autoría, solamente que yo fui el que los registré. ¿Qué más les tenía para decir? Bueno, si algo se me escapa, alguien que pregunte de una vez. Bueno, el documento, bueno, como creo que ahora ya no se van a entregar impresos su trabajo, su proyecto, las 90, 100, 120, 150, 200 páginas que le salgan, no se tiene que imprimir. Ustedes tienen un tiempo para poder terminar de pulir ese documento. ¿A qué me refiero? Ustedes, el grado de ustedes realmente es en febrero o hasta en marzo puede ser, pero digamos que es en febrero. A ustedes les dan un tiempo antes de esa fecha para que terminen de presentar. Entonces, por ejemplo, resulta que ustedes sustentaron, pero el documento todavía no cumple la expectativa. No importa, ustedes pueden sustentar y terminan de organizar el documento. El que le tiene que dar el aval al documento es su director. O sea, su director es el que va a decir, ya, está listo el documento, preséntelo a decanatura, ¿sí? Con las cartas que yo le doy, el jurado les da, perdón, el director les da las cartas de aval de ellos, más el acta de sustentación. Eso cuando haya cumplido ya todos los requisitos. Pero hay tiempo para eso, entonces pasó diciembre, pasó enero, ustedes todavía no. Puede ser, porque también pasó, pero no es lo ideal, que algún proyecto estuvo con muchos vacíos. El comité puede tomar la decisión de que viene y los escuche cuando inicie el semestre, siempre y cuando estén los tiempos para graduarse. Entonces, les decía, el grado es en marzo y el semestre arrancó en febrero. Entonces, bueno, mentiras. Por ejemplo, los profesores que son de planta, Ángela, Elena, Carlos, ellos arrancan a trabajar como la segunda semana de enero. Entonces, si algún proyecto, el 24 de noviembre, colocándolo como si fuera fecha de sustentación,
todavía el proyecto no cumple la expectativa, entonces el comité puede decir, bueno, le vamos a dar otra oportunidad, preséntelo en tal fecha, para que usted entonces tenga ese tiempo de vacaciones, para que organice bien su documento, bien su presentación. De pronto el software también le hace falta, y lo presenta, y ahí sí ya podría obtener para terminar el proceso de grado. Esas creo que ahora sí no se me escapa nada. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, Yo, sugerencia. profe. Daniela, 10. Sí. Profe, por norma, ¿hay un límite de páginas? O sea, que pronto no vaya a ser excesivo o algo así. No hay número de páginas, hay número de páginas para el artículo. El artículo sí no debe tener más de 15 a 20 páginas, pero creo que usted no lo presenta. Pero en los A la proyectos, monografía. del IFID, no. Ahora, digamos que por toda la instrucción que yo les he dado, tendría la certeza de que sus proyectos, ninguno debería tener menos de 50 referencias, y ninguno de los proyectos podría tener menos de 70, 80 páginas, porque sé que van a tener bastante información para incluir, para anexar. Mínimo, no, tampoco hay un mínimo, pero yo diría que mínimo sus proyectos sí deben estar por encima de las 80 páginas. Si le salieron 200, no hay problema. Ahora hay una ventaja, que los proyectos no se deben imprimir. Los proyectos ahora solamente se presentan en formato digital a la decanatura. Y la decanatura lo que hace es enviarlo a la biblioteca para subirlo al COBA, creo que se llama COBA, sí. El COBA, que es el de la base de datos del IFI. IFI. ¿Un repositorio? Sí, exacto, esa era la palabra. Un repositorio. Pues yo no sé por qué ese Yahoo no me vota bien. IFI, creo, no es que no recuerdo si es, sí, COA. Sí, creo que es esta. Sí, me parece que sí. ¿O no? Venga, a ver. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí están tesis. Algunos de ustedes ya deben haber presentado en Tecnólogo. Pongámosle un nombre, alguien que se acuerde de uno de los que presentaron en séptimo. Global System. Sí, creo que hay uno que llamaba Global Señor. System. No apareció. De pronto porque no le dejo espacios. Es Global, aparte System, entonces buscamos Sí. así, ¿no? Global. Vale. Globalización de negocios, global, no le coloqué de una vez System, marketing global, formas de integración, cómo enseñar, evaluación, veamos la flojera, System. Sí, mira, ahí está. Desarrollo de aplicación de escritorio para el control de inventario y órdenes de trabajo de Global System, Wi-Fi SAS, Espinal Tolima, ahí está. O sea, ahí ya es donde queda el repositorio de los proyectos de ustedes. Por eso, ya no es necesario la impresión. Entonces ya es un ahorro de dinero. Solamente ustedes deben tener ese aval de su director de grado, que ese sí le va a entregar unas cartas, 2 cartas, una que llaman, bueno, ya sabes, los que ya han hecho el proceso lo conocen, solo que pues ahora va con el artículo de investigación y con el derecho de autor, que deben entregarlo también. Eso sería como ya la parte final. Bueno, yo creo que ya podría ir terminando. Ahora sí llevo como hora y media aquí hablando, y ya cuando es virtual sí se vuelve ya más cansón. Tienen bastante trabajo, sí, pero espero Sí. ver instrucciones para poderlo realizar, y desde luego yo estoy atento a cualquier inquietud que ustedes se les presente. No sé si tienen alguna otra Profe, ese cosa. documento que tiene usted ahí está subido en su Drive. ¿Cuál documento? Ese que tenía ahí con el cuadro. Sí, Desde el primer día. sí, está desde el primer día en el Drive. No, Como porque si en nueva revisamos clase, aplicaciones. profe, él está nuevo. Sino que pero esto sí ya subí el actualizado, ya está actualizado el PowerPoint con esta última parte, desde lo de la escala de Likert y eso.
Sí, ingeniero, porque en el anterior no Sí. vimos nada de eso. Pero Vale, muchas gracias. Camila la que me sugirió, me recordó algo y yo le hice y quedó el documento ya actualizado allá. Lo miramos así rapidito. Ingeniero, no, pues yo le avisé el día de la actividad pues para hacer esa fórmula, pero ya que usted dio lo otro, pues no la hice. Bueno, ya que usted dijo que el software lo hacía, pues no lo hice tampoco. Sí. Aquí está todo. Presentación. Sí, es este. Sí, ahí está. Este ya está actualizado. Listo, ¿tienen alguna otra inquietud, duda, pregunta, sugerencia? ¿Todo claro como el agua del río Magdalena? Bogotá. Todo bien, todo bien. Listo, entonces espero que hayan grabado y pues comiencen a trabajar. Nos queda un mes para terminar de escribir. Los muchachos de plataforma virtual se pueden quedar un momento, el resto si no